gastándose para el Señor Jesús. También le damos entonces la bienvenida a todos los amigos, los hermanos, los jóvenes. Qué alegría entonces poder estar una vez más aquí congregados para hacerle culto a nuestro Dios. También dando las gracias a la directiva por habernos tenido entonces en cuenta para este espacio. Vamos entonces, hermanos, a abrir la palabra del Señor, si son tan amables. Libro de Apocalipsis, el capítulo número 2. Libro de Apocalipsis, el capítulo número 2. Apocalipsis, el capítulo número 2. Si son tan amables, vamos a ubicar en el versículo número 1 hasta el versículo número 7. Apocalipsis, capítulo número 1, capítulo 2, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo número 7. Lo vamos a leer de la manera acostumbrada. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Todos, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos, hermanos, que el Señor nos hable en esta preciosa noche. Señor Jesús, en esta noche, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita presencia. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias te damos, Señor Jesús, porque en este día, Señor Jesús, estamos aquí para escuchar tu palabra. Te ruego, mi Señor, la gracia, la sabiduría, la autoridad espiritual, Señor, para entregar el mensaje. Dirige mi mente, Señor, mis labios. Ahora mismo, Señor, abre el entendimiento de los hermanos, de los amigos. Que tu palabra, Señor Jesús, caiga en buena tierra. Que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Tomen asiento si son tan amables, en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, hermanos, quiero trabajar entonces en esta noche en el nombre de Jesús bajo el tema un llamado urgente para la iglesia. ¿De qué vamos a hablar hoy, hermanos? Un llamado urgente para la iglesia. Para ponerlos un poquito en contexto, hermanos, es importante tomar entonces en cuenta que en el texto que iniciamos se hace mención de un lugar conocido como Éfeso. Según se dice, Éfeso era entonces la ciudad, la capital de Asia Menor. Se dice que Éfeso era entonces uno de los principales centros de comercio de su época. Según se dice, Éfeso era un centro de comercio tanto por tierra como por mar. Se dice que entonces Éfeso hacía parte de las 3 ciudades con mayor influencia en la parte comercial en el Imperio Romano. Esas ciudades eran Alejandría, había otra que se conocía como Antioquía de Siria, y entre ellas también estaba entonces Éfeso. Se dice que Éfeso, hermanos, era entonces un puerto. Aquí en Colombia tenemos un puerto, ¿cierto? ¿Quién sabe cuál es el nombre? No lo escucho, hermano.
Se dice que tenemos un puerto allá en la costa, se me va el nombre en este momento. Buenaventura, gracias hermanos. Eso era precisamente Éfeso. Éfeso era un puerto. Y se dice que en aquel puerto entonces había comercio por tierra y por mar. También se dice que allí Éfeso era conocido porque tenía una de las principales estructuras, se conocía como una de las 7 maravillas del mundo. El lugar que había allí en Éfeso era conocido como el gran templo de la diosa Diana. Se dice entonces que en este lugar era visitado no solamente por el comercio, sino porque también entonces estaba allí una de las 7 maravillas del mundo de su época, que era el templo entonces de la gran diosa Diana. También se dice que Éfeso entonces era una ciudad muy rica, era una ciudad ocupada del materialismo, era una ciudad entonces donde también se dice que estaba inundada de inmoralidad sexual. También se dice que en Éfeso era conocida porque también tenían entonces un coro que era conocido en muchos lugares. El coro que tenían allí entonces en Éfeso era conocido como Grande es Diana de los Efesios. También se dice que Éfeso era una ciudad conocida como la feria de las vanidades. Según se dice, allí no solamente había comercio, sino que también entonces había una gran industria en la fabricación de imágenes a esa gran diosa Diana. También entonces se hace mención que Éfeso era un lugar entonces donde habían prácticas sexuales inmorales de todo tipo. Se dice que habían entonces algunas mujeres que se dedicaban a la prostitución en adoración entonces a la gran diosa Diana. Así que estoy tratando de ponerle en contexto de lo que había entonces en Éfeso. Se dice que Éfeso entonces no solamente tenía idolatría, no solamente tenía industria entonces de fabricación de imágenes, no solamente entonces era un centro de comercio, sino que en Éfeso también entonces era un lugar conocido porque allí había entonces un gran centro de ocultismo. Era algo entonces que se practicaba, algo común en medio de los de Éfeso. Se dice que en Éfeso entonces se practicaba la magia, se practicaba el ocultismo, se practicaba la hechicería, se practicaba la invocación entonces a algunas fuerzas del mal. Podríamos entonces decir que el ambiente era muy hostil allí en Éfeso. Era bastante complicado el ambiente entonces que se manejaba allí en aquella ciudad conocida como Éfeso. Sin embargo, por la gracia de Dios, hoy podemos decir que en ese lugar tan hostil conocido como Éfeso, donde reinaba entonces la idolatría, donde reinaba entonces la invocación a fuerzas del mal, Dios se le ocurrió establecer en aquel lugar conocido como Éfeso una iglesia. Y quiero decir esto porque por la gracia de Dios hoy podemos decir, el hermano Rubén, el pastor que está aquí, muchos de nosotros podemos dar testimonio en este día que para Dios no hay nada imposible. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. A pesar de toda la situación difícil que había, la Biblia entonces enseña que el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, decidió emprender entonces la ida a Éfeso. Tal vez alguien podría decir, pero Pablo, ¿a qué te vas a ir a Éfeso? Éfeso está inundado de idolatría. Éfeso está inundado de invocación a demonios. Sin embargo, podemos ver a través de la palabra de Dios que el apóstol Pablo sabía con quién iba para Éfeso. La Biblia entonces dice en el libro de los Hechos, el capítulo 19, y vamos a iniciar por allí. Libro de los Hechos, el capítulo número 19. Hace mención precisamente de lo que estamos hablando. Dice la palabra del Señor Pablo en Éfeso, el versículo 1 dice: aconteció que entre tanto
que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y dice la Biblia que allí en Éfeso se encontró con ciertos discípulos. Pablo entonces les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: oiga, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Estos discípulos le dijeron a Juan: hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Dijo entonces Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Dice la Biblia, esto es en Jesús el Cristo. Y dice la Biblia que estos ciertos discípulos, en el versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les estoy haciendo mención de este texto porque allí, según la palabra de Dios, podemos ver entonces el inicio de la obra de Dios en Éfeso. A pesar de tanta brujería, a pesar de tanta idolatría, a pesar de tantos actos inmorales, Dios entonces decidió iniciar un proyecto misionero allí en el lugar conocido como Éfeso. Según dice la Biblia en el versículo 6, habiéndoles entonces impuesto las manos, dice la Biblia que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso nos da entonces a entender que hubo algo que se encendió allí en Éfeso. Algo distinto comenzó a suceder en aquel lugar. Algo diferente estaba pasando. Sin embargo, dice en el versículo 10, sáltese al versículo 10 por favor. Dice la Biblia: así continuó Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, dice la Biblia que oyeron la palabra del Señor Jesús. Y dice en el versículo 11, mencionando precisamente lo que decía ahorita: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Algo distinto empezó a pasar en Éfeso. En Éfeso era común entonces ver la adoración a la gran diosa Diana. Era común escuchar entonces el cántico de grande es Diana de los Efesios. En Éfeso era común entonces ver la invocación a fuerzas del mal. Sin embargo, en medio del pueblo se empezó a escuchar algo distinto. No la invocación de demonios, no el canto a la gran diosa Diana de los Efesios, sino que en medio de los efesios se empezó a escuchar a alguien que publicaba el nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien aquí sabe cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Algo distinto empezó a pasar en Éfeso. Ya se escuchaban, como decimos nosotros por ahí, runrunes en las calles de Éfeso, que algo distinto estaba pasando. Había llegado alguien con algo distinto. No un seguidor de grande Diana de los Efesios, no un seguidor entonces de la idolatría, no un seguidor entonces de la brujería. Y dice entonces la palabra del Señor en el versículo número 13. Y aquí entonces, hermanos, hay un suceso muy interesante que hay que prestarle atención. Dice la Biblia entonces en el versículo 13: pero algunos de los judíos, y escuche de quién hace mención, exorcistas, ¿qué? Ambulantes. Me tomé el trabajo de mirar un poquito quiénes eran esos exorcistas ambulantes. Se dice que entonces en aquella época estos exorcistas ambulantes eran gente que andaban buscando reconocimiento. Era gente que quería ser conocida del pueblo. Querían entonces ocupar los primeros lugares. Querían entonces recibir el homenaje. Querían recibir alabanza del pueblo. Y según dice la palabra del Señor,
Estos exorcistas ambulantes, dice la Biblia, que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, y escuche, esta era una práctica común para los exorcistas de aquella época. Dice la Biblia: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Los exorcistas ambulantes de aquella época tenían entonces la costumbre de utilizar algunas formas verbales, de utilizar entonces algunos conjuros mágicos, y creyeron que invocar el nombre de Jesús sería entonces una fórmula mágica. Creyeron que sería entonces un conjuro más como los que estaban acostumbrados a hacer. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo número 14 que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: un momentico, a Jesús conozco, y yo también, dice la Biblia, sé quién es quién, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia en el versículo número 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dice la Biblia, que los dominó y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo los mandó? Desnudos. ¿Y cómo más? Dice la palabra del Señor que los mandó desnudos y heridos. Y ya le voy a decir la razón por la cual estoy haciendo mención de esto. Por lo que dice el versículo siguiente. Escucha lo que dice el versículo siguiente, versículo 18, no, versículo 17. Y esto fue ¿qué? Notorio a quienes. Escuche, el Señor utilizó esto, bendito sea su nombre, para que ese evento que pasó allí fuera algo notorio a todos, para que la gente se diera cuenta que aquí la situación no es con Diana de los Efesios, aquí la situación no es con juros, aquí la situación no es con brujos, aquí la situación funciona es cuando Dios está presente. Diga gloria a Dios. Esto fue notorio a todos. Los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y escuche lo que pasó, hermanos. Escuche esto. Dice la Biblia que tuvieron ¿qué? Temor, todos ellos. Y yo quiero decirle a usted en este día, hermanos, la gente, dice la Biblia, que cayó un temor sobre todos ellos. Y lo que hacían era que magnificaban el nombre del Señor Jesús. Yo quiero decirle, vea, hay mucha gente que se burla de nosotros. Hay mucha gente que ataca el evangelio. Hay mucha gente que ataca las cosas del Señor. Hay mucha gente que cree más en otras cosas que en lo que dice Dios. Pero yo estoy seguro que eso que pasó allí en Éfeso también puede pasar aquí en Amagá. Yo estoy seguro que puede caer un temor sobre los vecinos. Puede caer un temor sobre esa gente que ataca las cosas de Dios. Usted todavía no sabe lo que Dios puede hacer con alguien. Yo no sé si alguien creerá lo que estoy diciendo, pero yo creo que Dios puede hacer eso. Yo creo que Dios puede hacer eso. Cayó un temor sobre la gente de Éfeso. Y dice la Biblia que empezaron a magnificar a Dios. La gente que es de aquí de Amagá sabe lo que voy a decir. En todo este municipio, en los veredas y alrededores, hay mucha gente que practica brujería y hechicería. Andan invocando demonios. Ustedes que son de aquí saben lo que estoy diciendo. Pero estoy seguro que si esta iglesia queda claro lo que voy a decir, no va a tener por qué tener ningún temor. Porque yo quiero decir en esta noche que la iglesia de Amagá, la iglesia de Dios, tiene un respaldo superior. ¿Sabe qué tuvieron que decir los demonios? Yo sé quién es Jesús.
Sé quién es Pablo. Y yo creo que esta iglesia tiene a Jesús dentro de ella. No solamente sabemos de Él, sino que sabemos que Él está aquí dentro de nosotros. Yo quisiera preguntarle a alguien en esta noche: ¿alguien siente el Espíritu de Dios morando en su corazón? Oiga, vuelvo a preguntarle: ¿alguien sabe que Jesús está morando en su corazón? Pues ese que está morando dentro de usted, aleluya, ese que está morando dentro de usted, Satanás lo conoce. Yo sé quién eres. El santo de Dios, le dijo por allá a un demonio. Y yo creo que esta iglesia también sabe quién es el Señor Jesús. Y cuando uno aprende quién es el que está con uno, se va el temor. No sé si alguien me escuchó. Cuando uno aprende quién es el que está con uno, se va el temor. Cuando uno aprende quién es el que está con esta iglesia, aquí puede pasar cualquier cosa. Aleluya. Diga gloria a Dios. Es que cuando Jesús está, es normal que haya un mover especial de Dios. Cuando Jesús está, es normal que haya bautismo del Espíritu Santo. Cuando Jesús está, es normal que la gente cambie. Eso es normal. ¿Sabe por qué es normal? Porque Dios es el que está ahí obrando. Diga gloria a Dios. Para ir avanzando, hermanos, algo poderoso, algo especial comenzó en Éfeso. Según dice la palabra del Señor, arrancó con esos 12. Pero tiempo después encontramos que el apóstol Pablo envió una carta. Oiga esto, envió una carta a Éfeso. ¿Qué me da a mí entender eso? Que la obra del Señor siguió avanzando. Pablo entonces envía una carta a Éfeso, y yo diría que una de las cartas profundas que tiene Pablo fue la que Pablo mandó a Éfeso. Es precisamente en la carta de Pablo a Éfeso que usted encuentra una presentación profunda de quién es la iglesia. Es precisamente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios que uno encuentra que la iglesia entonces es el cuerpo. ¿Y Cristo es qué? La cabeza. Es precisamente en la carta a los Efesios que usted encuentra que Pablo presenta a la iglesia como la morada de Dios en el Espíritu, donde Dios es el habitante de esta casa. Es precisamente en la carta a los Efesios donde usted encuentra que Pablo presenta a la iglesia como la familia de Dios, donde Cristo es el Padre y nosotros somos sus hijos. Es precisamente en la carta a los Efesios donde usted encuentra que Pablo presenta a la iglesia como la esposa del Cordero, donde Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y es precisamente en la carta a los Efesios donde usted encuentra entonces que la iglesia es un comando de soldados, donde Cristo es el comandante y nosotros somos sus soldados. Usted encuentra más de 100 riquezas espirituales escritas por el apóstol Pablo, y le doy la tarea para que se las busque, del capítulo 1 en adelante de Efesios. Más de 100 bendiciones espirituales que Pablo le menciona a la iglesia. Digo todo esto para decirle que la iglesia entonces en Éfeso estaba avanzando. Arrancó con 12, pero luego con la profundidad que Pablo habla, se nota entonces que los hermanos habían crecido. Todo esto que estoy diciendo
Es un recorrido, según se dice en la historia, desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo. Digo todo esto para llegar a donde iniciamos. Apocalipsis capítulo 2. Abran la Biblia, por favor. Apocalipsis, el capítulo número 2. Bendito sea el Señor, diga gloria a Dios. Apocalipsis, el capítulo número 2. Vamos a leer el capítulo 1, hermano. Devuélvase por favor allí, capítulo 1. Versículo número 17. Allí el apóstol Juan tiene una experiencia personal con el Señor. Y dice la Biblia en el versículo número 17, dice la Biblia: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra, es decir, su poder, sobre mí, diciéndome: Juan, no temas, yo soy el primero y también soy el último. Y esas palabras tienen mucho peso porque Juan estaba en ese momento en la isla de Patmos, un lugar donde mandaban a los prisioneros a morir. Allí no recibían visitas de ningún tipo. Allí entonces los presos los mandaban a que se murieran. Los mandaban entonces para que nadie más se acordara de ellos. Allí no llegaba nadie, no llegaban visitas de ningún tipo. Sin embargo, Juan, estando allí en la isla de Patmos, recibió la mejor visita de todas. Dice la Biblia en el versículo número 18: Juan, yo soy el que vivo. Juan, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Juan, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y escuche lo que dice el versículo 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Escuche versículo 20, por favor. Hace una explicación muy interesante. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi poder, y de los 7 candeleros de oro. Explica, las 7 estrellas son ¿quiénes? Los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel significa mensajero. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Y escuche, gloria a Dios, diga gloria a Dios. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas entonces son los ángeles, los mensajeros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias. A ver, entonces, las estrellas, ¿quiénes son ahí? Lenguaje simbólico. Los mensajeros que Dios tiene en las iglesias. ¿Quiénes son las estrellas? Los mensajeros, no lo olvide. ¿Y quiénes son los candeleros? Las iglesias a las que se iba a enviar el mensaje. Dicho lo anterior, dice la Biblia en el capítulo 2, el versículo número 1: escribe al ángel, al mensajero de la iglesia. En este caso, ¿quién es el mensajero de la iglesia? Juan, bendito sea el Señor. Y para nosotros, los siervos de Dios, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene ¿qué? ¿Quién está mandando la razón? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su poder, es decir, el mismo Dios. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Qué bueno poder decir en este día que los mensajeros de Dios en las iglesias están bajo la cobertura del poder de Dios. Y escúcheme por favor, en medio de nosotros o dentro de nosotros se mueve uno muy especial. Se mueve uno que es el Todopoderoso. En medio de la iglesia aquí en Amagá está el Dios Todopoderoso. Ahora escúcheme esto en el nombre de Jesús rápidamente. De ahí en adelante, usted encuentra una cantidad de características especiales que había en la iglesia de Éfeso.
Una cantidad de cosas muy interesantes que había entonces allí. Si usted me puede ayudar a contarle, le agradezco. Versículo número 2. Primera cosa especial que se recalcó de la iglesia en Éfeso. 1. Yo conozco tus obras. 2. Tu arduo trabajo. 3. Tu paciencia. 4. No puedes soportar a los malos. 5. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. 6. Los has hallado como mentirosos. 7. La iglesia en Éfeso ha sufrido. 8. Has tenido paciencia. 9. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y 10. No has desmayado. Y versículos más abajo usted se encuentra que también aborrecían las obras de los nicolaitas. Algún momento el pastor les hablará de eso. Y yo quiero decirles a ustedes en este día, 10 cosas muy buenas tenía la iglesia. Qué bendición uno tener una congregación así. Una congregación de paciencia, de arduo trabajo, que son entregados, que son apasionados. Qué bendición una iglesia así. Sin embargo, y aquí es donde quería llegar, por eso puse el mensaje de esta manera, un llamado urgente para la iglesia. Trabaja, hace empanadas, pasteles, tamales. Ahorita que están trabajando allá afuera, que los felicito, porque eso tiene mucha proyección y mucho futuro. Y yo estoy seguro que Dios les va a dar la bendición para continuar. Apoyen mucho a su pastor. Apoyen la visión que tiene el siervo de Dios. Trabaja, hace empanadas, tamales, revuelva, mezcla, haga todo lo que quiera. Pero luego le dice el Señor a través del apóstol Juan a la iglesia en Éfeso: tienes cosas muy buenas, pero tengo una que daña las 10. Tienes una que afea todo, lo daña todo. Y ahí es donde está. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a eso quería apuntarle. Vuelvo y repito, trabaje, haga empanadas, revuelva, mezcla, colabore, haga todo lo que usted quiera. Pero cuando la iglesia va perdiendo el primer amor, se comienza a ofender a Dios. Empieza a haber murmuración entre los hermanos, empieza a haber chisme entre los hermanos, gente ofendiendo al Espíritu de Dios. Y sabe que esto hay que arrancarlo porque hay gente que tiene una semilla equivocada. Hay gente que piensa que el primer amor es un asunto de la gente recién bautizada. Y yo quiero decirle que el primer amor es un estilo de vida. El primer amor no es un asunto de gente recién bautizada. El primer amor es un asunto que debe de permanecer vigente en los creyentes. Como quien dice, vea, predique, cante, venda empanadas, venda tamales, colabore. Pero si ustedes pierden el primer amor, a mi presencia no se me van a poder arrimar. Y lo que estoy diciendo es muy serio. Aleluya. Cuando una persona empieza a perder el primer amor, empieza a perder la sensibilidad a las cosas de Dios. No sé si alguien me entenderá lo que voy a decir. Cuando alguien está viviendo en ese primer amor del que estoy hablando, parece que todo lo que viene de parte de Dios lo toca. El que está viviendo su primer amor sabe que dice: Señor, es solamente cuestión de que usted sirva y yo me como lo que usted me sirva. Para el que tiene su primer amor no es un problema venir al culto.
Para el que tiene su primer amor no es un problema doblar las rodillas. Para el que tiene su primer amor, bendito sea el Señor, soporta las pruebas por difíciles que sean. El que tiene su primer amor, hermano. Vea, cuando iba a venir acá, hermanos, antes de venir a la iglesia estuve hablando con el Señor. Y sentí en mi corazón decirle esto y no sé con quién estaré hablando. Cuando alguien pierde su primer amor, la vida cristiana se le vuelve una carga. Cuando alguien pierde su primer amor, se le hace difícil todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando alguien está en su primer amor, está viviendo su primer amor, siempre quiere estar en culto. Es más, se le hace largo, de martes a jueves se le hace largo. De jueves a sábado se le hace largo. Es más, se le hace difícil. Cuando por algún motivo se tiene que perder un culto. Cuando alguien está en su primer amor, parece que no lo detiene nadie. Parece que no lo detiene nada. Pero ¿sabe qué quiero mencionarles en este día en el nombre del Señor Jesús? Que algunos por descuido, por negligencia, han descuidado lo que nunca han debido de descuidar, y es su relación con Dios. Parece que algunos, y uno como pastor va detectando eso en el pueblo, parece que algunos se están dejando envolver por las mentiras del diablo, se están dejando enredar por las cosas de esta vida. Cuando el cristiano entonces empieza a entrar en esto, le pierde sabor a lo de Dios. Y yo quiero a usted decirle en esta noche, hermanos, si hay algo que le ha dado dulzura a nuestras vidas, es la presencia de Dios. Si hay algo que le ha cambiado la razón de vivir, es Dios viviendo en nosotros. Yo no sé para cuántos, pero para mí lo más especial que hay es despertar 3, 4 de la mañana y uno sentir a Dios ahí. No hay un pianista, no hay un cantante, no hay un pastor, es más, no están los hermanos reunidos, pero usted siente que hay alguien que está con usted ahí en la madrugada. Qué cosa tan linda salir de casa y saber que alguien salió conmigo. Está usted en el trabajo y hay alguien que está ahí acompañándolo. Y va cerrando el día, ya hoy se está cerrando el día, y qué bueno poder decir en esta noche que todavía el Señor sigue con nosotros. No se deje engañar del enemigo. Vea, hay una serie de preguntas para ir cerrando el mensaje, que a veces la gente le va haciendo a uno sin palabras, con hechos. Pastor, ¿y por qué yo ya no puedo hablar con Dios como hablaba con Él antes? Pastor, ¿por qué me estoy enfriando? Pastor, ¿y ya por qué no me siento como me sentía al principio? Preguntas como estas son comunes. Pastor, ¿y qué tan cerquita del mundo puedo estar y todavía seguir siendo salvo? ¿Qué tanto me le puedo arrimar? Pastor, ¿me puedo hacer esto? ¿Me puedo hacer lo otro? Pastor, ¿puedo ir por allí? ¿Puedo ir por allá? Cosas como estas. Antes de ir a hacer algo malo, ¿sabe qué hace? Mira para todas partes a ver si el pastor lo vio, si los diáconos, si los hermanos, si la esposa, si el esposo lo vio. Y se le olvida que arriba hay alguien que lo está viendo todo. Todo lo está viendo.
se lo van a cobrar todo, todo. Diciendo lo siguiente, diga gloria a Dios. Hay dos síntomas. Cuando alguien tiene gripa, cierto que los síntomas empiezan a avisar que algo no está bien. Y le voy a hablar rápidamente por lo menos de dos síntomas que me dan a mí entender que estoy perdiendo mi primer amor. Ese primer síntoma del que quiero hablar es la apatía espiritual. La palabra apatía significa desinterés. La palabra apatía significa falta de motivación. La palabra apatía significa entusiasmo. Ya no le importa si hay culto o si no lo hay. Ya no le interesa si hay que orar o no hay que orar. Ya no le interesa hablar con Dios. Y escúcheme esto que sí es doloroso. Escúcheme siento por aquí por un ladito. Se los encuentra uno aquí y son con un celular en la mano. Discúlpeme estar hablando así, pero esto fue lo que sentí en mi corazón. Se los encuentra uno hablando con un celular. Peor aún, Dios moviéndose en la iglesia, bautizando con el Espíritu Santo la gente, y otros por allá están manicruzados, como quien dice: esto no es conmigo, esto a mí no me interesa. Esto está hablando de que hay una apatía espiritual en la persona. Eso está hablando entonces de que la persona está perdiendo entonces su primer amor. Yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesús que cuando vengamos al culto debemos de tener la mejor actitud. Porque cuando alguien sabe delante de quién se está presentando, deja a un lado todo lo que haya que dejar a un lado. Cuando es la hora de cantar a Dios, vamos a cantarle a Dios. Cuando es la hora de orar, es la hora de invocar el nombre del Señor. Cuando es la hora de escuchar la palabra, vamos a sentarnos a escuchar la palabra. Cuando es Dios manifestándose en la iglesia, qué bueno que haya un jovencito, un hermano que diga: Señor, yo te necesito, yo te necesito. Lo segundo, hermanos, es que hay un enfriamiento. No solamente hay apatía, sino que hay un enfriamiento. Cuando alguien comienza a entrar en ese estado de tibieza espiritual, donde no es frío ni caliente, ya no se sabe si es de aquí o de allá, está siendo movido por la corriente del mundo, como dice la palabra del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuche por favor esto: el pecado enfría el amor. Yo no puedo entonces estar en el grupo de los muchos que se enfrían. Yo necesito estar en el grupo de los que están cerquita de Dios, de los que están a la temperatura del Espíritu. Necesito estar cerquita de la presencia de Dios. Yo necesito estar tan cerca de Dios que pueda escuchar el susurro de Dios. Necesito estar tan cerca de Dios que pueda escuchar cuando mi Señor me guía, me dirige. ¿Y sabe cuál es la medicina para esto? Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has que no solamente se cae fornicando, no solamente se cae adulterando, también se cae cuando se pierde el primer amor. Hubo una imagen que me dejó muy impactado a mí hace unos años atrás. No sé si de pronto hermano Rubén se enteró de esto. Mi papá era pastor allí en el corregimiento de La Verde. Y había un señor que le tenía la mala a la iglesia y tiraba basura encima del techo. El caso fue que en pleno culto cayó un aguacero y se nos inundó la iglesia, porque la basura que caía se fue a las canoas y se nos inundó la iglesia. Y mi padre al otro día, hermanos, se subió allí
cosa que no debió haber hecho. Se subió a limpiar las canoas. Y cuando ya venía regresando de limpiar las canoas, allá arriba en el caballete tenía casi 6 metros. Se estalló la teja y mi padre se vino abajo. Cuando llegamos al hospital, le encontraron el tobillo quebrado en 6 pedazos. Había un señor ahí a un lado que cuando veía a mi padre quejándose, él decía: yo sé lo que siente él solamente podía mover aquí la cabeza. Y conversando con él me dijo: es que yo me caí de una altura casi de 8 metros, poniendo un poste allí de luz. Y ese señor quedó solamente moviendo la cabeza. ¿Y sabe por qué les cuento esto? Porque aunque una caída de 6 metros, de 8 metros o de los metros que sean es muy dolorosa, hay una caída peor. ¿Sabe cuál es la peor caída? La peor caída de alguien es caerse de la gracia. Que se cae de la gracia, hermano, ¿cómo se para de ahí? Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Que Dios guarde nuestros pasos, hermano. Considérese un afortunado de todavía estar aquí. Porque quien se cae de la gracia, hermano. ¿Y sabe qué dice el apóstol Juan? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Recuerdas cuando venía y escuchaba la palabra y parece que todo lo que venía de Dios lo tocaba? Es más, no había ni que invitar al altar. Él solito se venía. Hoy en día uno tiene que batallar con la gente. Aplauda, levante las manos, ore. Hermano, cuando alguien tiene en vigencia su primer amor, hermano, no hay que empujarlo a nada. Lo que tiene dentro lo impulsa, lo empuja, lo lleva a cantar, lo lleva a orar, lo lleva a buscar a Dios. Y escuche, porque si no te arrepientes hay una sentencia. Pues si no, vendré pronto a ti. 1, quitaré tu candelero. ¿Quién es el candelero? La iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y con esto quiero decir algo muy importante. Porque empezó una obra poderosa en Éfeso, lo miramos desde Hechos 19. La iglesia creció, se profundizó para lo que mandó Pablo en la carta a los Efesios. Pero mirando un poquito los registros históricos, la iglesia de Éfeso no se arrepintió. Y esta es la fecha que ya ni Éfeso existe, ni la iglesia de Éfeso tampoco. Quiero decir en este día a los muchachos que me están escuchando, gracias a Dios por estos siervos que llevan años. Pero yo quiero decirle a un muchacho en este día, y ojalá alguien se identifique conmigo: lo que comenzó con estos grandes varones de Dios, con nosotros no va a terminar. Vamos a seguir con la antorcha encendida. Vamos a seguir predicando que Cristo está vivo. Vamos a seguir predicando la santidad. Vamos a seguir predicando el primer amor. Oh, sí, la llamadita. Vamos a seguir con la llama encendida. Vamos a seguir creyendo que lo que un día comenzó con estos grandes varones de Dios, la llama va a seguir encendida con nosotros. Yo no sé si habrá algún muchacho aquí, algún hermano que quiera decirle: Señor, esto conmigo no va a terminar.
Si los de Éfeso dejaron que terminara, pues nosotros aquí en Amagá no vamos a dejar que termine. La llama va a seguir encendida. Van a haber jóvenes llenos del Espíritu Santo, jóvenes con la convicción de Dios encima, un siervo de Dios predicando lo que Dios quiere decir a la iglesia. Vamos a ver almas convertidas, vamos a ver un mover de la gloria de Dios, pero se necesita que haya gente aquí con primer amor. Aquí no vamos a señalar a nadie, pero ¿será que habrá alguien aquí que se está enfriando? ¿Será que habrá alguien aquí que está perdiendo lo que no debería de perder? Qué bueno que le diga usted al Señor hoy: Señor, enciende en mí. Enciende en mí. Enciende en mí. Si usted necesita pedirle perdón a Dios, si usted necesita arreglar con Dios en esta noche, este es el momento. Si usted por algún motivo de pronto ha venido entonces alejándose de las cosas de Dios, ha venido perdiendo su primer amor, hoy hay un llamado de Dios para la iglesia en Amagá. Recuerda, recuerda, recuerda. Mantente con el primer amor encendido. Mantente conectado de la gloria de Dios. Usitara la yamahari de Keya. 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 Usitara la yamamacitara la ya. Señor, enciende, Señor, enciende. Si hay alguien que se está enfriando, llegó la hora de estar a la temperatura del Espíritu. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a permanecer. Habrá alguien que necesite que hablar con el Señor un momentico. Lávanos, Señor, límpianos. Usita la yamahali de Keya. Gracias, Señor Jesús. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, salva. Sí, Señor. Límpiame de toda maldad. Aleluya. Traigo a ti mi vida Para ser, Señor, tuya por la eternidad. Sí, Señor, lávame. Lávame en tu sangre, Salvador. Hable con el Señor, hable con el Señor en esta noche. Límpiame de toda Aleluya. maldad. Aleluya. Traigo a ti mi vida para ser, Señor,
pies tan solo. vos. Sí, Señor. Que los santos puedan ir y que a ti, Señor, se complazca en bendecirte, mi Dios. Aleluya. Sí, Señor, lávame. Lávame en tu sangre, Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Límpiame de toda mi Gloria a maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya. Tuya por la eternidad. Sí, Señor, lávame. Lávame en tu Limpia, Señor, límpianos. Salvador. Perdónanos, Señor, perdona. Límpiame de toda Perdona, mi Dios. maldad. Perdona, mi Dios. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya, mi Dios. Y hazla tuya nada más. Toma todo lo que soy. Dígale, Señor, todo tuyo. Todo Tu trono lo tendrás. sí, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame. Toda mi alma. Hable con el Señor en esta noche. Dios está tratando con alguien. Traigo a ti mi Aleluya. vida para ser Señor. Aleluya. Tuya por la eternidad. Sí, Señor. Lávame en tu sangre. Salvador. Gracias, Señor Jesús. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya, mi Dios. Y hazla tuya nada más. Toma si mi corazón por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame, Señor, límpianos. Límpiame Perdónanos, de Señor, toda perdona toda mi negligencia. maldad. Perdona, mi Dios. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Lávame, lávame en tu sangre. Salvador. Límpiame, Dios. Límpiame de toda Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. tuya por la eternidad. Tuya por
está cayendo aquí. Señor Jesús, es tuya. ¿A dónde iré sin tu presencia, Señor? Es tan fuerte ¿A sobre dónde iré si tú estás a mi lado, Señor de la gloria? mis manos levantaré. Mano poderosa, aleluya. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está